Hola, hola, yo soy Mariana Mascorro y este es un episodio más de Detrás del Condominio, el podcast de Amity. Ya saben que aquí hablamos de lo bueno, lo malo y todo aquello de lo que nadie habla, eso yo te lo voy a contar. Oigan, el día de hoy tengo una invitada de lujo, imagínense con más de 32 años de experiencia trabajando en Kone, que bueno, por supuesto ustedes ya deben saber quién es Kone, porque pues es uno de los proveedores de elevadores, pues obviamente que tienen como más reconocimiento incluso a nivel internacional. Nos va a platicar un poco de todo lo que ella hace dentro de Kone y bueno, pues también de su experiencia en general en este ramo. Ella actualmente es gerente de cuenta clave y anteriormente ella estaba a cargo del equipo comercial. Entonces, bueno, pues nos va a contar muchísimas historias. Ana, bienvenida, muchísimas gracias. Ella es Ana Rodríguez de Kone. Muchísimas gracias por estar aquí y por darte un tiempo para platicar un poco con nosotros. Gracias, Mariana, gracias por invitarme a este espacio. Me parece muy importante y que podamos transmitir lo que sabemos. Sí, por supuesto, esa es la idea, que todos los que nos ven conozcan un poquito más lo que a veces uno no puede ver en un día normal. Tan solo ves operando un elevador y pues bueno, no sabes todo lo que pasa detrás de, ¿no? Claro. Arrancando con esto, Ana, cuéntanos un poquito quién es Kone. Mira, Kone es una empresa líder en el sector de elevadores y escaleras eléctricas. Okay. Nuestra misión más importante es el flujo de personas. O sea, nos consideramos ese enlace que tienen las personas para subir o bajar en sus edificios. Okay. Lo más importante de Kone o la visión de largo plazo es construir el futuro de las ciudades. Entonces, no solamente esa transportación, sino cómo vamos a ir desarrollando e imaginando esas ciudades del futuro. Eso está interesantísimo porque sin duda alguna en los condominios, que es el ramo del que platicamos acá, pues evidentemente también estamos en un proceso de transformación y de modernización. A todos aquellos condominios que ya tienen muchos años de haberse construido y que tal vez comenzaron con una tecnología que en ese tiempo era la tecnología actual, pues obviamente ahora estamos también en ese proceso de modernización, ¿no? Y arrancando un poquito para que nos cuentes un poco más de toda tu experiencia, Ana, desde tu punto de vista, cuéntanos qué tanto aumenta el valor de un condominio el tener un elevador, obviamente modernizado y con alta tecnología. ¿Qué tanto aumenta su valor? Bueno, mira, en mi opinión, todo bien o inmueble que tenga un elevador moderno, su valor de su edificio, su plusvalía, va a subir. Si tú llegas y ves un edificio muy bonito por fuera, pero al momento que quieres accesar a los pisos, te encuentras una cafetera, pues la primera sensación, porque lo que vivimos son sensaciones, emociones, pues vas a decir que me quedaré atorado, llegaré a mi destino, no llegaré a mi destino. Pero si llegas a un edificio en donde desde el lobby ves los elevadores bien marcados, bien iluminados, que con precisión te indican a dónde vas a ir y si subes y baja, qué elevador debes abordar, pues ya te da una confianza y tu mente pues va a estar en la junta o en que tienes que visitar a tu familiar o llegar a tu casa, pero menos en el transporte vertical. Bien importante. Sí, la experiencia, ¿no? Como decimos, yo siempre platico acá que Amity el diferenciador que tiene es el tema de hospitalidad, que genera una experiencia a través de la visita o a través de cómo vive el condominio, ahora sí que en el condominio. Y a veces cuando no contamos con proveedores especialistas en el tema, ¿no? O hay pseudo proveedores que dan estos mantenimientos a equipos de elevadores, bueno, pues obviamente desde ahí ya afectas la experiencia. Al final, los condóminos sí o sí utilizan el elevador para llegar a su destino. Entonces, por supuesto que, como bien dices, es importante cuidar esa experiencia al transportar a toda la gente y la responsabilidad que conlleva también, que ahorita platicamos de eso. Desde tu opinión, ¿cuál consideras que es la expectativa de vida de un elevador? Y hablando de este tema de modernización, ¿cada cuánto debería actualizarse un elevador? Muy bien. Mira, los elevadores en México se rigen por una normativa. Existe una normativa que se llama la NOM 053. Esa normativa nos dice primero qué accesorios debe de tener un elevador, con qué debe contar, cómo debe de funcionar, pero también nos marca
que un elevador debe de tener una vida útil de 10 años. Pasando esos 10 años, ya debemos de pensar en modernizar los equipos. Obviamente, del día 0, que un edificio es nuevo y tiene un elevador nuevo, al día 10, pues tiene que pasar por todo un proceso de mantenimiento o de algunas reparaciones pequeñas. Pero ya en el año 10, en el año 10 vamos a tener ya en mente que ya es necesario una renovación de estos elevadores o inclusive de escaleras eléctricas, porque ambos son componentes que están en uso constantemente, entonces necesitan ser reemplazados. Ahora, también hay otra situación importante. Todas las casas de elevadores tenemos un stock de refacciones, y mantener un stock de refacciones de elevadores de hace 40 años, pues ya se vuelve inviable. Claro, claro. ¿No? Entonces empiezas a descontinuar ciertas piezas. ¿Por qué? Porque pues ya el número o el volumen de esos elevadores cada vez va siendo menor. Y tener en stock ese refaccionamiento pues implica un costo. Por supuesto. Entonces, todo va de la mano. Refaccionamiento, uso del elevador y siempre estar actualizados. Es un poco como los autos. Claro. A mí me tocó la época en que los autos no tenían bolsas de aire, ni frenos ABC. Hoy en día es un estándar de los coches, claro, ¿no? Tener bolsas de aire, frenos ABC. O sea, ya no, cuando compras un coche no dices, oye, ¿y tendrá bolsas de aire? Sí, ya no lo preguntas, lo das por hecho, ¿no? Porque son las normativas actuales. Igual los elevadores. Hace 20, 30 años había otras normativas y no tenían tantas seguridades como hoy en día las tenemos. Entonces, siempre renovar es bueno, por uso, por actualización de seguridades y también por stock de refacciones. Oye, interesantísimo eso que nos dicen, porque pues a mí me ha pasado, ¿no? Que a lo largo de la carrera administrando condominios, pues normalmente sí se hace el énfasis en este tipo de equipos. Los elevadores es un equipo que se tiene que tener un especial cuidado, como tú bien dices, un mantenimiento muy puntual cada mes para que se pueda dar esta continuidad o los ajustes necesarios o incluso detectar las fallas para que antes de que se vuelva ya un foco rojo de tengo que detener el elevador. Correcto. Sin embargo, sí creo que en los condominios todavía no está tan concientizado el hecho de la modernización. Creo que tan solo están con la idea de tengo que mantener el elevador que tengo actualmente sin pensar más allá. O sea, no solamente lo tengo que mantener, tengo que pensar a futuro que esto lo tengo que modernizar, lo tengo que actualizar y que aunque yo le dé mantenimiento, pues no me va a alcanzar. O sea, el mantenimiento es para mantener el equipo funcionando y la actualización es completamente diferente. Hay muchos condominios que yo conozco con más de 10 años que ni una sola actualización han tenido y pasa lo que tú me dices, cuando queremos cambiar incluso lo más sencillo, un botón, ¿no? Y de repente, pues para el botón tienes que esperarte 3 semanas, pero ¿cómo 3? Pues sí, porque es un botón que tenemos que conseguir, que es de hace 15, 20 años, sí. Y entonces ya no es tan rápido como tenerlo para cambiarlo de manera inmediata, ¿no? Qué importante ese tema y qué importante también concientizarlo, porque de aquí viene mi otra pregunta. Hay muchas quejas de los elevadores, ¿no? Todo el tiempo hay una queja de que rechina y que la puerta y que entonces me subí, ya está fundida la luminaria, etcétera. ¿Por qué se vuelven un foco de queja los elevadores? ¿Tú por qué consideras que eso sucede? Bueno, primero por la importancia que tienen dentro de un edificio. O sea, es el core. Es un poco como tener agua en un edificio, electricidad, elevador. Si no tienes estos elementos, pues tu edificio deja de ser funcional. Y al ser un elemento que usamos todos los días, o sea, si trabajamos en un edificio con elevador, pues todos los días vamos a entrar y salir por ahí. En una casa que tenemos en un departamento y hay elevador, pues también. Todas las veces que entremos o salimos, vamos a necesitar de un elevador. En centros comerciales, escaleras eléctricas. Si te vas a mover de un piso a otro y si no hay escaleras eléctricas, pues hasta piensas si ir al segundo nivel o quedarte en el planta baja, ¿no? Entonces, es parte vital de cualquier edificio, el elevador, el transporte vertical, y el uso que le damos es tan continuo, pues que hace que te fijes en qué está pasando, ¿no? Entonces, normalmente cuando ni te acuerdas del elevador es porque todo está funcionando bien, pero cuando algo no está funcionando bien,
pues ya, ahí están las alertas y el foco rojo, y sobre todo los administradores, pues son los primeros que reciben todo esto. Hay condiciones que afectan el funcionamiento de los elevadores. Okay. ¿Qué condiciones? Un elevador requiere energía, alimentación eléctrica. Si no hay energía es como un auto, si no tiene gasolina no arranca, ¿no? Entonces, el elevador, si no tiene una buena regulación de energía, va a presentar fallas, porque no le llega la energía suficiente o le llega distorsionada. Entonces, estas fallas pues se van a ver en el uso del elevador. Hay otro tema, el uso que le dan los usuarios. Hay quien piensa que el elevador no es de él, y entonces pues pueden rayar las paredes, pueden arrojar basura, los botones, si traen mucha prisa, no solamente presionarlos, sino maltratar los botones, ¿no? Porque ese día le fue muy mal, en el trabajo tuvo un mal día y apachurran los botones como si quisieran traspasar el elevador hasta el otro lado, ¿no? Perdiendo la conciencia de que es parte de su activo, parte de lo que ellos tienen dentro de un trabajo o dentro de una casa o de un centro comercial. Su plusvalía, ¿no? Al final. Entonces, todos estos factores pues afectan a los elevadores. Y después, cuando una persona hizo algo mal, viene la segunda que lo está usando bien, pero lo primero que encuentra es un botón sumido, ¿no? O rayado los elevadores. Entonces, pues ahí vienen los reportes. Sí, 100%. Creo que de hecho una de las cosas que como administrador nos toca justamente es trabajar en la prevención de este tipo de situaciones. Hay cosas que se salen de nuestro control, como bien dices, el uso que le dan los condóminos, pues en ocasiones cómo lo regulas, ¿no? O sea, no puedes estar, cuando hay un monitorista, sí, puedes estar bien pendiente de que este señor hizo y entonces rayó o apretó, o están jugando los niños con los botones de los elevadores y lo desconfiguraron, etcétera. Pero hay factores que tampoco están en el control ni del proveedor de elevadores ni de la administración, pero que recaen directamente en el proveedor de elevadores y en la administración, ¿no? Pero es importantísimo la prevención. O sea, nosotros recomendamos justo que cuando toman un condominio, pues lo que primero que se haga es un levantamiento en conjunto con la empresa que le esté dando mantenimiento a sus elevadores, para que puedan conocer el estatus que tienen cada uno de los equipos, y obviamente en caso de que se tenga que llevar a cabo un plan de acción para poder generar el cambio de refacciones, algún mantenimiento más correctivo que preventivo, porque también pasa, pues obviamente se pueda agilizar. Oye, Ana, vamos a entrar un poquito a estos mitos que los escuchamos todo el tiempo en la administración, te lo prometo. Eso yo creo que al menos una vez a la semana alguien baja a decirnos, se va a caer el elevador. ¿Es cierto que un elevador puede caerse si se rompe el cable? Bien. Todos los elevadores deberían de ser construidos bajo la normativa. Existen algunos elevadores que no. Entonces, no podemos, muchas veces generalizar es algo muy indebido, porque no puedes generalizar, es que todos los mexicanos solo hablan español. No, espérame. Hay mexicanos que hablan 16 idiomas, ¿no? Claro. Sí. Entonces, generalizar es un peligro. Todos los elevadores deberían estar construidos bajo la normativa de la NOM 053. Y también todos los elevadores, aparte de ser construidos bajo esta norma, las empresas que dan mantenimiento deberían de estar certificadas bajo una normativa de mantenimiento. Entonces tenemos dos normativas, normativa de construcción de elevadores y normativa para el mantenimiento de los elevadores. El mantenimiento es la NOM 207. Entonces, si tenemos las dos cosas, no se puede caer ningún elevador, porque sí puede haber daños en los cables, pero los cables traen un factor de seguridad más allá de la carga con la que está en la placa del elevador. Es decir, si un elevador dice, soy para 800 kilos, los cables que sostienen ese elevador aguantan un factor adicional a los 800 kilos, que es la capacidad máxima de este ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, ¿se pueden caer los elevadores? No, porque tienen un factor de seguridad, siempre y cuando estén construidos bajo esta normativa, siempre y cuando la empresa que dé mantenimiento siga los procesos de la normativa de mantenimiento, no debería de haber ningún tema de esto. ¿Hay desgaste en los cables? Sí, hay desgaste. Y si se nos llegan a tener oxidación o simplemente el desgaste, o sea, es fierro, es acero, se desgasta con el uso
y pues ahí es donde se levanta la mano, oigan, administrador, hay que ya ir previendo el cambio de cables de tracción, ¿no? ¿Para qué? Para que sigan funcionando sus elevadores. Pero no hay tema de que se vayan a caer. Y hay otro factor también bien importante. Hay muchas seguridades en los elevadores. Okay. Los elevadores tienen seguridades electrónicas y seguridades mecánicas. Entonces, en el caso de que hubiera alguna ruptura de cables, cualquier tema fuera de lo normal que pudiera ocurrir en el elevador, se van a accionar seguridades. Y entonces es un poco como el auto, ¿no? O sea, los Tesla, que tienen muchos foquitos y muchos sensores. Entonces te van a dar alertas. El tema de un elevador es que cuando estas seguridades se accionan, se va a detener de forma brusca el trayecto en el que iba el elevador. Entonces tú como pasajero vas en una caja cerrada, lo menos que te imaginas es que en ese momento ocurra algo, y pues si se detiene, dices, ya se cayó. Pero eso es, como tú decías al principio, es un mito, ¿no? Dices, ya se cayó. No se cayó, pero sí se detuvo bruscamente. Por seguridad, ¿no? Por seguridad, ¿no? Entonces, se accionó una de las tantas seguridades que tiene un elevador. Y eso es importante también decirlo porque pasa constantemente, igual, lo mismo, ¿no? De repente se bloquean los elevadores y es que estoy atrapado y entonces, y seguramente ya ustedes no le están dando el mantenimiento correcto. No, señor, sí, o sea, sí se le está dando el mantenimiento correcto, pero como bien tú lo dices, hay fallas que, insisto, salen del control del proveedor y salen del control de la administración. Por supuesto, se podrían minimizar si se lleva un buen mantenimiento, si hay una correcta normativa. Obviamente eso sí nos baja muchísimo este tipo de detalles, ¿no? Pero pasan. Sí. Y en la operación, pues sería importante entender eso. O sea, entendemos que sí asusta, que obviamente, como bien lo dices, estar en una caja y de repente tener el jalón es como impactante, ¿no? Sí. Sobre todo cuando traemos estos mitos. Pero, bueno, ya una experta nos está platicando un poquito de su experiencia con respecto a este tipo de equipos, entonces valdría la pena lo mismo, concientizar que justo este escenario, este foro es justo para eso, como para concientizar un poquito más allá de todo lo que ya se crea, ¿no? En la mente de uno. Oye, ¿y qué tan seguros son realmente los elevadores en México comparados con otros países? Tú que tienes también conocimiento en temas internacionales, ¿qué tanto? Ya, mira, todos los países tienen normativas. En México te mencioné la NOM 053, pero en otros países hay otras normas. Por ejemplo, en Estados Unidos está la ANSI, en Europa está la EN 81. Entonces, cada país tiene su propia regla, pero todos tienen en esencia lo mismo. O sea, el tema de la seguridad, la funcionalidad, todos es lo mismo. Hay particularidades, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, los bomberos tienen ciertos reglamentos a accionar con los elevadores. En Europa, los bomberos accionan de otra forma. Entonces, los dos tienen accionamientos para un sistema o una operación de un bombero en caso de alguna emergencia, pero ambos de forma diferente, ¿no? Entonces, pero al final, la seguridad, la funcionalidad es la misma. Y es lo que se garantiza con estas normativas. Ok. Y derivado de esta misma pregunta, ¿de verdad hay riesgo de quedarse atorado y sin oxígeno? Que ese es otro mito. Sí, no, y qué bueno que lo tocas. Ningún elevador está armado de forma hermética. Todos los elevadores, inclusive hay algunos elevadores panorámicos con cristal al fondo, de un lado, panorámicos totalmente. Todos son paneles, ya sea de cristal o de acero, que se embonan en el sitio, pero ninguno embona de forma hermética, ¿no? Que entres y no hay aire, no. Además, dentro, el elevador corre dentro de un cubo. Y ese cubo tampoco está aislado del exterior. Al tener salidas en los pisos, todas esas salidas en los pisos tienen circulación de aire. Entonces, nunca se va a acabar ni el oxígeno ni el aire. Lo que sí es cierto
es como en cualquier medio de transporte. No es lo mismo ir en un camión y vas 2 personas que ir en un camión a las 7 de la mañana, claro, donde van hasta en los escalones las personas. Uh-huh. Puedes sentir que te falta el aire, uh-huh, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay muchas personas, sí, ¿no? Lo mismo dentro de una cabina de un elevador. Si una cabina es para 10 personas y van las 10 personas, pues seguramente vas casi nariz con la otra persona, uh-huh, y pues la sensación de que te falta el aire, pues sí se puede dar porque son muchas personas en un espacio muy pequeño. Claro, es el uso, ¿no? Al final. Pero nunca te vas a quedar sin oxígeno, sin aire. Sí, es que también es otro de los mitos, ¿no? De repente entiendo el pánico que tiene que sentirse, quedarse atrapado en un elevador. Afortunadamente no me ha sucedido, pero sí me ha sucedido en condominios tener que ir a calmar a la gente que se encuentra en ese momento en algún paro, porque justamente se va a caer y sácame, porque mira, ya llevo 20 minutos aquí, me voy a quedar sin oxígeno. Pues desde afuera tratas, ¿no? De contener, ajá, la situación y no, señor, a ver, por favor vamos a platicar, ya viene la ayuda, porque pues también es importante saberlo. Muchos nos dicen, es que abre tú el elevador o que el equipo de mantenimiento lo haga, y yo digo, no, eso es más riesgoso. Correcto. O sea, es más riesgoso traer a alguien de mantenimiento que no tiene el conocimiento total de un elevador. Puede tener ahí el conocimiento general porque utiliza los equipos todo el tiempo, pero no es lo mismo que traer al proveedor y decirle, ayúdame ya con el rescate de las, correcto, personas, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Ana, ¿qué es lo más raro que han encontrado en la inspección de algún elevador? Ay, bueno, hemos encontrado de todo. Hemos encontrado de todo. Pero, por ejemplo, ahorita me viene a la mente una vez que al momento de hacer la inspección de un elevador, en la parte de abajo, que le llamamos fosa de los, uh-huh, elevadores, una cisterna, un tinaco rotoplas enorme que en algún momento alguien dijo, aquí hay espacio. Vamos a... y entonces la tubería llegaba y cruzaba el cubo del elevador y ahí estaba la cisterna. Entonces, son condiciones que nunca te imaginas, uh-huh, porque dices, un cubo de elevador tiene que ser solamente para el elevador, no debe de haber ninguna otra instalación dentro del cubo del elevador. Y agua potable, o bueno, agua. Y en este caso, ya... agua, sí, uh-huh, o sea, los elevadores tampoco son acuáticos, entonces, sí. Entonces, sí, ¿no? O sea, era una condición que dijimos, bueno, cuando le quieren dar mantenimiento a la cisterna, ¿qué hacen? Claro. Tienen que llamar a la empresa de elevadores, o sea, esto no está correcto. Sí. No, y hay veces que hay condiciones que puedes corregir, y hay veces que hay condiciones que no puedes corregir. Sí, sí, ya viene desde desarrollo, desde el desarrollador, pues cómo lo corriges, ¿no? Al final también ellos compraron así. Sí, correcto. ¿Cómo lo cambias? No, y por ejemplo, también me acuerdo de una vez, en otro cubo. Todo depende cómo se haya construido y en qué época se haya construido, pero hay cubos que están como muy sobrados. O sea, el elevador, vamos a suponer, es de 2 metros por 2 metros y el cubo es de 5 metros por 5 metros. Sobra. Okay. Y entonces, alguna vez con creatividad, casi habían hecho otra casita adentro del cubo para el vigilante o para el técnico mantenimiento, porque tenía hasta una silla como en un saliente que había dentro del cubo. Dijimos, esto no puede ser. O sea, no. Tiene ahí estos retratos. Dije, no puede ser esto. Ay, no, y menos siendo como un equipo tan delicado, ¿no? Sí, los elevadores son un equipo que tienes que tener cuidado especial. Mucho cuidado, no meter nada. Sí. Que no sea exclusivamente la instalación del elevador. Hasta esta mala práctica que tienen a veces muchos equipos de mantenimiento, otros que no conocen, pero que en los mismos cubos de elevadores llegas y es la bodega, ¿no? Sí. Y entonces dices, no, a ver, no. O sea, no es recomendable que tengan ahí cosas diferentes al cubo de un elevador y que vengan y le den el mantenimiento adecuado y que el proveedor tenga este espacio para poder maniobrar lo que corresponde. Correcto. ¿No? Dices, no es recomendable, no es permisivo. Qué bueno. Y por eso es que lo decimos, está una normativa. Claro. Y si el que da mantenimiento está certificado, como es el caso de CONE, pues en el momento que encuentra esa condición, lo primero que dice, esto no va. Sí. Y hay que sacar todo esto porque no lo permite la norma. Lo digo porque justamente también me he encontrado con esto, ¿no? Hablamos en otros episodios de
Hay condominios que se prestan a trabajar con lo que tiene que ser, con base al reglamento, con base a la normativa, con base a las recomendaciones de sus proveedores, que al final pues para eso estamos, ¿no? Somos expertos cada uno en el ramo que vemos en su condominio, y de repente hay condominios en los que aunque llegues y levantes la mano y le digas, oye, esto pues no lo puedes tener, no es algo viable, no está permitido que se haga, bueno, pues no hay manera porque tengo 10 años haciéndolo de esta forma. Y entonces ahí te encuentras con otra problemática, ¿no? Sí. Oye, pues otra vez, entonces cuando recaiga un problema de tu elevador, vas a venir a reclamarme a mí, vas a venir a reclamarle al proveedor de elevadores, pero nunca vas a asumir la responsabilidad de que yo te dije que eso era algo que no podías tener y que probablemente algo de eso también fue lo que dañó algún equipo, ¿no? Sí, o sea, siempre es mejor tener la certeza. Oye, ahorita que está mucho de moda todo este tema de la tecnología y que prácticamente ya cualquiera tiene acceso a esto, ¿qué tan cierto es que se puede hackear un elevador ahora con toda la tecnología nueva? Ya, no, imposible. Okay. Imposible. Los elevadores no se pueden hackear. Digo, obviamente sí pueden presentar fallas, imagino, hay fallas de suministro eléctrico, desgaste natural, pueden presentar fallas, pero de eso a que alguien con una computadora intente poner un virus en el elevador, imposible. Y les cuento esto porque parece increíble, pero sí pasa detrás del condominio, de verdad. A mí me pasó con un condominio al sur de la Ciudad de México, en donde precisamente ya ves que tienen este sistema para poder darnos el reporte de los un sistema reportes, de monitoreo. Exacto. Entonces, cuando presentan, no, pues es que realmente los problemas que se están presentando sí son problemas que nos han reportado constantemente, pero se están atendiendo, no es algo nuevo, ¿no? Literalmente la respuesta en ese momento del desarrollador fue, es que están hackeando el sistema porque estos reportes no coinciden con el reporte que yo hago. Literalmente se paraban afuera del elevador para ver cuánto tiempo tardaba en llegar de un piso a otro, tenían una bitácora, etcétera. Es que no coincide con el sistema, está hackeado. De verdad, o sea, te enfrentas a esas cosas que dices, bueno, es que en mi lógica... No, o sea, ¿cómo voy a hackear un elevador de esa manera como para no te lo quiero hacer funcionar o no me has pagado y entonces lo voy a echar a perder? No. Completamente mito, señores desarrolladores. Sí. No es un buen elemento. No existe esa posibilidad. Ok, definitivamente. No, y lo que tú me dices, por ejemplo, que alguien manualmente esté registrando tiempos, pues también es totalmente con ese registro con un margen de error muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el elevador registra desde que alguien oprime el botón, en ese momento su computadora registra esa llamada. Y entonces ese tiempo no lo va a tener alguien que esté con un cuaderno tomando ciertas notas, ¿no? Entonces lo que está tomando o la muestra que está tomando no tiene nada que ver con realmente el funcionamiento de un elevador. Sí, claro, sí, nos pasó y bueno, lo pudimos sortear bien, pero fue un tema, toda esa bitácora, tenerla y tener a alguien asignado específicamente a los elevadores, así de piso por piso, para contar, etcétera, sí fue desgastante. Pero bueno, hay muchas dudas que tienen los condóminos. Voy a tratar de preguntar un poquito las que son más comunes. ¿Cada cuánto debe hacerse un mantenimiento preventivo y qué pasa si no hacemos un mantenimiento preventivo? Esto es para concientizar también. Sí, no, igual, respaldando en la NOM 207, cada mes se debe de realizar un servicio de mantenimiento al elevador. Esto no es como los coches, que dices cada 10,000 kilómetros o cada 6 meses, no. Aquí sí, cada mes. ¿Por qué? Porque es un elemento que hay que revisar sus seguridades todo el tiempo. Exacto. Todo el tiempo. Entonces, ese mantenimiento va a garantizar la seguridad, va a garantizar la confiabilidad y la durabilidad. El elevador no es un bien económico dentro del edificio. Es una inversión importante, entonces hay que cuidarla. Completamente. Muchas gracias, Ana. Oye, ¿y qué señales se debe de identificar realmente un condominio para reportar un mal funcionamiento en el elevador? Algo que digas, esto sí es algo que tienen que levantar la mano. Digo, pues creo que es lo normal. O sea, si oprimes el botón y no abre, no cierra, no jala, pues lo tienes que reportar. Ruidos anormales,
Digo, normalmente hay ruido en el trayecto porque pues los cables pasan, contrapeso pasa, pero siempre se nota a veces algún ruido diferente o fuerte. Dices, esto ya no es normal. Es normal. Sí, ¿no? Movimientos inesperados dentro del elevador. Claro. ¿Qué diferencia hay de un elevador residencial a uno comercial? Porque también eso es algo que todo el tiempo comparan. Es que el elevador de plaza tal, no, ese está impecable, o no, ese suena mucho, ¿no? O sea, siempre hay esta comparativa y dices, sí, pero pues tú estás en un condominio, ¿no? ¿Qué diferencias puede haber? Bueno, diferencias a nivel de lo que los usuarios perciben, pues casi no habría ninguna, porque pues ellos perciben un elevador con paredes, techo y un pasamanos o un piso, y nada más dicen, aquí se ve color madera, aquí se ve acero inoxidable. Pues ahí no van a encontrar gran diferencia. Pero lo que sí es cierto es que los elevadores residenciales están diseñados para un uso menor comparado a un centro comercial o oficinas. El uso que se le da a un elevador en un centro comercial o unas oficinas es mayor al uso que se le da en un edificio residencial. Entonces, lo que hay dentro del elevador tiene componentes diferentes. Uno es de mayor uso, con mayor rudeza, y el otro no tiene tanta rudeza. ¿Por qué? Porque su uso es menor. Ok, perfecto. En este caso, ¿qué garantía se tiene con los contratos de pólizas de mantenimiento? Ya. Las garantías vienen estipuladas en cada póliza de mantenimiento. Ahí siempre se pone el alcance, o sea, qué voy a cubrir con este servicio de mantenimiento, qué no voy a cubrir. Normalmente siempre viene una especificación de alcance de refacciones, porque las pólizas varían en cuanto a qué refaccionamiento se va a cubrir o qué refaccionamiento no se va a cubrir, y los tiempos de respuesta ante llamadas de emergencia o llamadas por alguna descompostura del elevador. Y además de que los técnicos que den el servicio deben de ser técnicos garantizados y certificados. Eso, algo importantísimo acabas de tocar. Muchas veces se piensa que la póliza de mantenimiento o que la mayoría de las pólizas de mantenimiento de elevadores ya incluyen refacciones, ¿no? Y entonces, ya lo dijimos, primero que el costo de inversión evidentemente sí es un costo pues considerable dentro del presupuesto. ¿Por qué? Porque es un equipo. Y al final el equipo se le da mantenimiento de manera mensual, ¿no? O el deber ser es que se le dé mantenimiento de manera mensual. Y después de ello, pues también hacerle saber tanto al condominio como al comité de vigilancia que pues obviamente hay pólizas que son mucho más robustas, y al ser más robustas con respecto a refacciones, evidentemente el costo también se incrementa, ¿no? Es un poquito como platicamos hace poquito de seguros, pero es un poquito como eso. A veces el condominio piensa, es que hoy no lo uso. O sea, ¿para qué vamos a comprar una póliza con refacciones si mi elevador no lo requiere? Hoy no lo requiere. Pero te aseguro que en 2-3 meses que tengas que cambiar botones, que tengas que cambiar iluminación, que tenga lo que sea, va a salir, o es mucho más recomendable que se use una póliza de refacciones, ¿no? Es correcto. Ahí tú sí recomiendas que... Sí, definitivamente. Y además agiliza mucho los procesos, también. Porque usualmente cuando una póliza de mantenimiento no tiene refacciones incluidas, en el momento que se detecta cualquier necesidad de refacción, un botón, como tú pusiste el ejemplo, entonces se le avisa al condominio, hay que cambiar este botón. Ah, bueno, hazme la cotización. Regreso al siguiente día o los 2 días con la cotización. El administrador tiene que buscar la aprobación de ese botón, y entonces ya nos llevó 2 semanas. Sí. Cuando una póliza tiene refacciones incluidas, se da la notificación al administrador de que se requiere un botón, pero en ese momento que el técnico lo está viendo, en ese momento puede estar haciendo la solicitud a la empresa para solicitar la refacción. La refacción, claro, es importantísimo eso. Entonces te da más agilidad.
Sí, he trabajado con los dos, con pólizas que tienen refacciones. Definitivamente el tema de el proceso más corto y una atención mucho más rápida, eso nos da una Con garantía. refaccionamiento. Y sobre todo también el asegurar las refacciones, el decir, bueno, pues no tengo que esperar a ver si llega, si no llega, si la tiene, si no la tiene, porque eso también es importante. Cuando se vende una póliza de mantenimiento con refacciones, evidentemente antes hacen un análisis del elevador para saber hasta qué punto las Claro. refacciones Sí. ¿no? No nada más aventarse así con refacciones y te entrego en un mes. Sí, correcto. Okay. Sí, digo, definitivamente tener un stock de refacciones de toda la base que tenemos al 100% es inviable, pero sí de la mayoría. Y cuando existen elevadores, sobre todo cuando existen elevadores ya muy antiguos, pues ahí también avisamos, ¿sabes qué? Esto ya está muy antiguo, hay una escasez de refaccionamiento y en caso de necesitarse, pues se va a buscar caso por caso. Claro. Oye, pues un consejo rápido para los condóminos, esa regla de oro que tendrían que ocupar aquí para usar y cuidar sus elevadores. Bueno, para usar sus elevadores es el uso correcto de un elevador es no brincar, así como cuando dicen que hay alguna emergencia, un sismo, no grites, no corras, igual en un elevador es no brincar. Okay. A veces la euforia o jóvenes, sí. Lo primero que hacen es creen que están también dentro de la disco sí. y brincan, ¿no? Y a ver quién brinca hasta el techo. Entonces, todos los elevadores, lo que decía, tienen muchas seguridades. Y unas de esas seguridades están en el piso del elevador. No en el piso que uno entra, sino por fuera, en la parte del piso, hay unas seguridades. Entonces, al brincar, tiene un cierto movimiento que hace que detone esa seguridad y el elevador se detenga. Entonces, no brincar en los elevadores, esa es una recomendación. Y otra recomendación que siempre nos pasa es cuando el elevador tiene en el pasillo un botón para subir y un botón para bajar. Pues como tengo mucha prisa, quiero que llegue el elevador antes que a nadie en el mundo y entonces oprimimos el botón de subida y el botón de bajada sin importar si voy para abajo o si voy para arriba. Entonces, oprimir muchas veces los botones, o tanto para arriba como para abajo, lo único que hace es que el elevador realmente registre todas esas llamadas. Y entonces dice, tengo 16 llamadas, cuando en realidad nada más tiene una, pero también tengo 16 en el otro nivel, pero también tengo 16 en el otro nivel. Y entonces tiene un algoritmo, el elevador, que va diciendo, bueno, ahora voy acá, voy allá, pero lo va haciendo más lento, porque va registrando muchas necesidades de subir, de bajar, cuando en realidad no lo tiene. Ok, muy entonces, bien. No lo hace más rápido. Sí, eso siempre pasa, ¿no? Es que y siempre te dicen, es que apreté el botón y ya lo apreté 2 veces. No, señor, ya no lo apreté, ya con uno es suficiente. Con uno es suficiente. Espere, ¿no? Tenga un poquito de paciencia. Sí, entonces eso sería para los usuarios, no brincar y no estar oprimiendo todos los botones. También dentro de cabina, sabemos que sobre todo los niños acostumbran oprimir todos los botones dentro de cabina, pues eso también hace más lento el servicio del elevador. Y una recomendación para mantener su elevador bien, pues tenerlo en servicio de mantenimiento. Correcto. Mes a mes. Y con una empresa certificada. Correcto. Mes a mes. Sí, porque si no le das esa durabilidad a tu elevador. Y pues siempre ir con las recomendaciones que el proveedor haga, ¿no? O sea, si dice el proveedor, bueno, yo veo que ya en un corto tiempo hay que hacer un reemplazo de esto o del otro, será la inversión que sea, pero siempre es mejor invertir en eso a que esperar que falle. Sí, claro que es un correctivo. Así es. Ana, pues muchísimas gracias por este tiempo. Creo que la verdad nos das datos interesantísimos. Nos falta, por supuesto, todavía platicar muchísimos temas, pero creo que con este arranque nos queda muy claro el cuidado de un elevador, el correcto uso, las certificaciones es algo interesantísimo. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Ana, por compartirnos de esta experiencia a lo largo de estos años. Gracias. Todo el éxito para que sigas creciendo como lo has hecho. Y pues bueno, nos vemos en otro episodio juntas. Yo espero que nos aceptes una invitación más por acá. Muchas gracias, Mariana. Gracias a todos.
Pues recuerden que este fue un episodio más de Detrás del Condominio, el podcast de Amity. Todos los domingos a las 8 de la noche, ustedes van a poder ver un episodio nuevo. Tenemos invitados de lujo, así es de que no se lo pierdan. Déjenos por acá sus comentarios. Vamos a dejar también las redes sociales de Ana para que, bueno, pues también si tienen ahí alguna duda, quieren tener algún tipo de asesoría, bueno, pues la van a poder encontrar. Y también denos like en nuestras redes sociales, el podcast de Amity, así nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok. Así que, y también ya en Spotify. No olviden seguirnos. Adiós. Gracias.